ventana, abre la ventana, abre la ventana, apágala con tu lápiz. En tiempos inéditos de cambios, también estamos nosotros. Firmamento, abran los balcones, que ya la noche asomó. Infancias sin etiquetas. Todos los jueves de 18 a 19. Te queremos pintar la carita redonda del color del carnaval. Por la 98.7 Radio Universidad. Abre la ventana, abre la ventana, Un espacio que invita a sacarnos las etiquetas. y haremos una ronda para invitarte a bailar. Muy buena tardecita y bienvenidos al 77º programa en vivo de Infancias sin Etiquetas, un espacio para la promoción de los derechos de las infancias y las adolescencias. Para el programa de hoy, en esta tarde, como les anticipamos por nuestras redes sociales, hoy volveremos a hablarles sobre el derecho a la educación y más concretamente el acceso a este derecho. Digo volveremos a hablarles porque es un tema que ya hemos tenido oportunidad de explorar en este espacio en la primera edición de esta segunda temporada, más concretamente de Infancias sin Etiquetas, pero esta vez contaremos con la palabra de Oscar Alpa, Francisca Staiti y Eduardo Rinesi, aunque cabe aclarar, los tres, cada uno, todos en diferido, eso sí. Decíamos redes sociales, así que les reiteramos también, como todos los jueves, pueden sumarse como amigos en Facebook al usuario Infancias sin Etiquetas, con todos los espacios y con todas las S's. Pueden seguirnos en Instagram a los @Infancias sin Etiquetas, todo junto, otra vez con todas las S, y a Infancias-radio para seguir exclusivamente a este espacio. A mí personalmente pueden encontrarme en @riquelmelucas9, todo junto. Y por lo pronto, en cuanto a la música de hoy, les traje un salpicado de algunas de las más de 30 presentaciones individuales que tuvo el Quilmes Rock 2022, que se hizo en Tecnópolis hace unos días. El pasado 30 de abril fue el primer día, era un festival de doble fecha, empezando por uno de los momentos cumbre que tuvo ese primer día, la vuelta a los escenarios de uno de los grupos más vanguardistas e influyentes de nuestro rock nacional, Virus, junto a Benito Cerati, haciendo Luna de miel en la mano. Escuchemos. Escuchábamos entonces a Virus en conjunto a Benito Cerati haciendo Luna de miel en la mano. Yo no les explico lo que fue. Para alguien que no conocía realmente y que no ha seguido la carrera musical de Benito Cerati, fue un golpe muy fuerte. Cuando sale a escenario, lo enfocan todas las cámaras y uno lo puede ver y es realmente la cara del padre. Y ni les digo cuando empezó a cantar con un timbre de voz muy parecido también al cantante original de Virus. Un momento realmente culmine de esa primera noche, 3 o 4 bandas antes de que toque Gorillaz en los escenarios principales. Así que para que tengan una referencia, empezó bastante alto el Quilmes ese primer día y después lo supo mantener. Pero volvamos momentáneamente al nuestro. Anticipábamos en la apertura de este programa la temática que es el derecho a la educación y por sobre todo su acceso, los desafíos que plantea y cuáles son las disputas que están en el camino de ese acceso. Al respecto, Suena el Río, en la segunda mañana de Radio Universidad aquí en este espacio, tuvo oportunidad de establecer un diálogo con Oscar Daniel Alpa sobre estos temas. Escuchemos un poquito de eso y luego iremos desglosando lo que va apareciendo. Al secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, a Oscar Alpa, que está en línea. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, muy bien. Aquí, la verdad, bueno, escuchando justamente esta introducción que estaba planteando y así como lo estaban comentando, la importancia de seguir discutiendo qué entendemos
como derecho, en el caso nuestro, Claro. de la educación superior, ¿no? Bueno, a ver, como decía, y para que quede por ahí claro, sobre todo la gente que está escuchando y para entenderlo, cuando en general a nivel de Europa hay una idea, y Estados Unidos hay una idea de que el título universitario es un plus o un adicional, o no puede tener y generar más ingresos, y por lo tanto se debe cobrar. Y esa es la cultura, digamos, predominante, vuelvo a decir, en Estados Unidos o en Europa, y por eso, digamos, a valores muchas veces inclusive no solo de grado, sino que un posgrado para habilitar o para ejercer alguna profesión. Y hoy, por ejemplo, tenemos el más caro de España de un posgrado en negocios de un año y sale 100.000 euros en 9 meses, ¿no? Para darnos idea de lo que se está planteando en otros lugares. Y como decías vos, y realmente estoy convencido, en Argentina tenemos un modelo único, un modelo especial, aunque en muchos lugares. ¿Por qué? Porque se combina, por un lado, la educación gratuita y por otro lado, también el ingreso restricto. Que son dos temas que son en Argentina, bueno, sumado a la autonomía universitaria y sumado a otros hechos que van haciendo una idea en Argentina que ya lleva 100 años de historia y que en muchos países de Sudamérica, porque uno lo ve, o casi todos de Sudamérica y Latinoamérica, lo ven como Argentina siempre lo han visto como un faro, una idea hacia dónde ir el sistema universitario. Hace 100 años con la reforma universitaria, bueno, fue un faro hacia la autonomía universitaria, después hacia la autarquía, después hace 70 años con la gratuidad, no arancelamiento, aunque en muchos países no, como decías vos, o sea, ahí digamos alrededor de Misiones mismo hay una primera parte que es el concepto por ahí de gratuidad, pero no la de ingreso restricto. Claro. Entonces, la restricción a una universidad con un examen de ingreso limitante en todas las carreras implica que, por ejemplo, quienes pueden acceder a ese examen de ingreso e ingresar a la universidad pública y gratuita son solamente aquellos que fueron a un secundario pago, a un secundario privado. Con lo cual, solamente aquella clase social que pueda llegar a poder pagar un colegio secundario privado puede después terminar teniendo el ingreso gratuito a un sistema universitario. O sea que al final el Estado termina subvencionando en esa idea y no pensar un derecho, sino al final termina a un sector que podría o que no podría tener acceso de otra manera, termina dando la educación gratuita superior. Y a otro sector directamente se lo restringe, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que nos hace Argentina especial, porque tenemos la combinación de las dos cosas. Pero esto tiene que ver en el concepto que tenemos, que está escrito en la CRES de 2018, estoy hablando de justamente la conferencia regional que se hizo en Córdoba, y que planteamos, no es un bien transable, no es algo que entendemos que da la posibilidad de tener más ingresos, sino en muchos casos es la posibilidad única a través de la universidad de acceder al mercado laboral, ¿no? Entonces, en función de ello, entendemos que justamente la educación superior es un derecho humano universal para todas y todos los que justamente quieran acceder a ello, y tenemos que propiciar para que sea esto un bien social, un bien público, ¿no? Aquí entre nosotros en la Argentina uno escucha cada vez más discursos en torno de directamente la eliminación de la universidad pública. Recién hablamos de la violencia en los medios, de los discursos de odio, y ahí se está generando casi incluso en estos momentos mismos, ¿no?, toda una discusión en torno de
la universidad pública como un sistema de adoctrinamiento, lo han dicho varios dirigentes políticos argentinos y lo repiten muchos periodistas. Del otro lado, usted va a concurrir a una cumbre convocada por la UNESCO, que también ha convocado al Banco Santander y su sistema de universidades, al Banco Mundial, que viene propiciando esta cuestión de educación superior como bien transable. Y el caso Argentina, como usted lo decía recién, es un caso único. Estamos, para decirlo en términos políticos, en una inferioridad de condiciones. Digamos, la correlación de fuerzas no nos está ayudando para discutir de fondo esto, digo. Sí, a ver, es cierto que la correlación no nos permitiría hoy plantear un modelo para todo el mundo de lo que estamos planteando, aunque creo que sí es un modelo que, a pesar que no es el impacto en los casos por el Estado de la sociedad, tanto europea como norteamericana, necesita un modelo así, ¿no? Lo que también hemos hablado con la cuestión práctica es, bueno, uno vamos a presentar nuestra posición, no nos va a cambiar la posición, y quizás queden las dos posiciones plasmadas, pero por lo menos que no quede una sola posición que es la europea, ¿no? O la opinión. Es decir, ¿por qué llaman a bancos como el Santander? Porque claro, si estamos pensando en que y he hablado con universitarios a nivel europeo, y es común que cualquiera dice, bueno, quiero hacer un grado, un posgrado, sale, ¿no? Como dirían los españoles, tanta pasta, y dice, bueno, no importa, tenemos un banco, pero no transformemos un banco que financia 6-7 años, ¿no? Bueno, eso que lo dicen con naturalidad, o que lo hemos escuchado en el caso chileno, ¿no es cierto? Y así ha sido la realidad. A cualquier argentina o argentino le parecería inconcebible, porque cuando nace uno con estos derechos, realmente los toma. Por eso también creo que ha sido una crítica general que se ha dado en el país, de todos los sectores, hacia estas voces que se han levantado estos días en Argentina, diciendo... Pero yo la verdad que creo que estamos convencidos que la mayoría de los habitantes de Argentina, y una mayoría de 80% seguro, están convencidos que la universidad genera opiniones, genera una formación que les permite después tener un título para toda la vida y ser un profesional o una técnica o un técnico que te ayude a generar las opciones. Y por eso también tenemos una realidad. A veces terminamos nosotros, vamos a tomar un término medio técnico que a mí no me gusta, digamos, exportando profesionales a Europa por nuestra formación y realmente la calidad de nuestra formación. ¿Cuántos chicos y chicas que después se reciben y quizás por alguna razón X se quiere ir a vivir a Europa y entran con un título? ¿No? Con un título que la mayoría de los europeos quizás no lo tiene. Y bueno, la última discusión, que son discusiones, no opiniones, que no está cambiando, es justamente la validación de los títulos, etcétera. Más, hablando justamente de Santo Domingo hace unos días, nos comentaban que en España había una manifestación de psicólogos argentinos porque no tenían reconocimiento del título, ¿no? En España, en Madrid. Pero bueno, eso quiere decir la calidad, pues si fuera tan así como algunos hablan de adoctrinamiento, mala calidad, ¿cómo puede ser que cualquier argentino o argentino hacia el exterior es recibido con las manos abiertas por la calidad de nuestro sistema universitario, ¿no? Ese era el diálogo que mantuvo Suena el Río en la segunda mañana de esta radio, lunes a viernes de 9 a 11, por si les interesa, de paso, con Oscar Alpa, que es el secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. Muchísimo, realmente, muchísimo que desglosar, tanto que hasta se podrían hacer 2-3 programas. Podemos agarrar por cualquiera de los hilos que nos deja este diálogo y empezar a estirar. Uno que va a aparecer es el de la idea de la educación como una mercancía, que es la idea que se quiere instalar, o en criollo, un bien transable, vendible, sujeto a oferta y demanda. Pero por otro lado me interesaría empezar por la crítica más fuerte y repetida que se hace, que es que las universidades son centros de adoctrinamiento, que es a la vez un tiro en realidad por elevación a la fuerte presencia de los partidos políticos y su articulación con las agrupaciones estudiantiles y de militancia, que es una puja histórica en nuestro país y en las universidades, pero me estoy yendo quizá un poquito por las ramas.
Lo cierto es que, más allá del color de los trapos que uno lleve en los pasillos, para ponerlo bien concreto, cuando un argentino egresa de la universidad pública con un título y decide irse al exterior, encuentra muchísimas puertas abiertas y por lo general pocas trabas. Suele ser ese el caso mucho para los egresados de carreras de ciencias exactas, ciencias químicas, egresados en biología. La situación que ellos encuentran en el exterior es un poco esa. Una posición conjunta de nuestro subcontinente, digamos, en este encuentro, por lo menos con algunos puntos en común que tenemos. Bueno, el otro día porque hace 20 días tuve una reunión en Santo Domingo que no era recorrer todo esto, pero sí tenía que ver con una reunión de ministros y altos funcionarios de la educación superior. Y en uno de los, digamos, estas son reuniones que se generan cada 2 años en función y preparatorias para las reuniones de los jefes de Estado y de Gobierno. Y ahí, en esa documentación, que fue el documento final de esa reunión, hubo un punto que se planteó de presentar como Estados iberoamericanos. Y ahí, como estamos refiriéndonos, Argentina presentamos una documentación, un documento que en 4 párrafos sintetiza prácticamente lo de la CRE en Córdoba 2018, que tiene que ver con esto de la educación superior como un bien público y social y el derecho humano universal, y ahí quedó referido como Estados iberoamericanos en esta declaración de Santo Domingo, que como Estados iberoamericanos eso se iba a presentar en Barcelona, así que lo vamos a llevar como tal. Claro. Bueno, ya ahí tenemos una declaración fuerte de los Estados iberoamericanos para presentar en Barcelona. La palabra entonces de Óscar Alpa, secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, en diálogo con Suena el Río en la segunda mañana de FM Universidad. Me quiero quedar con la frase sobre la educación superior, que es un concepto, digamos, la educación superior como bien público y social, además de un derecho universal, que parecería un disparate, pero es una idea muy cuestionada desde muchos lugares, principalmente por los defensores de modelos más meritocráticos, si se quiere, de sociedad, que también hay que revisar un poco esa categoría y ver realmente qué queremos decir cuando queremos hablar de meritocracia y demás, pero bueno, eso es temática para otro espacio. Es un poco esta lógica de con mis impuestos no pienso mantener vagos y demás ideas asociadas del imaginario popular. Ahora bien, en cuanto a caras institucionales que impulsan este modelo de educación, en el que se habla de mercancías y no de bienes públicos, podemos mencionar, que también aparece mencionado en el diálogo, en la entrevista, al Banco Mundial, que además de funcionar como banco propiamente dicho, también conforma estadísticas y análisis con proyecciones económicas, precisamente contemplando los espacios de gasto público institucionales con el objetivo de reducirlo. La lógica es, se reduce el gasto, se mantiene la ganancia, entonces si yo gasto menos pero gano lo mismo, al final del día estoy haciendo más plata. La Argentina tiene un modelo cultural de educación superior que es único en el mundo. Sostiene que la educación es un bien público y social y sostiene la gratuidad de un sistema educativo público y el ingreso irrestricto de sus estudiantes. Este modelo ha sido tildado en numerosas ocasiones por el Banco Mundial como un modelo que no es viable. Esto es, entendiendo la viabilidad en términos de rentabilidad. Si no te genera plata, no te sirve. Y sobre esta última dicotomía de si la educación tiene que ser una mercancía o un bien público, hay una frase que a mi parecer lo ilustra muy bien, y es que cuando la única herramienta que uno tiene a mano es un martillo, entonces todos los problemas que te vas a ir cruzando van a empezar a parecerse cada vez más a un clavo. Sean o no sean un clavo, con el martillo en la mano, todo lo que te cruces para vos va a ser un clavo. Una institución como un banco va a tener siempre como prioridad la rentabilidad antes que cualquier otra cosa. Y desde este espacio, desde Infancias sin Etiquetas, en este caso entendemos que la cosa no va por ahí. Pero por lo pronto
vamos a ir con algo más de música. Vamos a escuchar una versión de Rezo por Vos hecha en vivo por Conociendo Rusia. Tocaron antes de Virus, se despidieron con ese tema y después arrancó Virus en el escenario al lado. Escuchemos lo que sonaba esa tarde. Por una infancia sin etiquetas. Definitivamente su hijo es TOC. Él padece THDA. El nene es un TDA. No es una patología, es un niño. Escuchémoslo. Por una infancia sin etiquetas. Escuchábamos entonces a Conociendo Rusia haciendo una versión en vivo, Rezo por Vos, canción con la que cerraron su set en el escenario principal del Quilmes Rock el pasado 30 de abril, si mal no recuerdo. Siguiendo con lo nuestro, en la apertura les comentábamos que íbamos a tener la voz de distintas personas. Ahora toca el turno de escuchar a Francisca Staiti, que es la secretaria general de la CONADU Histórica, que es la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios. Escuchemos qué tiene ella para decirnos respecto de esta misma temática. Hace pocos días hablábamos con el titular de la SPU, quien va a participar de un encuentro convocado por la UNESCO para debatir el funcionamiento de los sistemas universitarios en todo el mundo. Es un debate a nivel global y sobre todo se analiza en ese encuentro el proceso de la educación superior, porque para el Banco Mundial y para muchas instituciones de este tipo desde hace años, la educación superior no es un derecho, sino que es un servicio, una mercancía más, digamos. Lo curioso de ese encuentro es que lo auspician bancos, que en todo el mundo son los que financian este proceso. ¿Qué opinión le merece, ¿no?, de este tipo de situaciones y que haya participaciones nuestras allí en este debate? Sí, pues, cuando yo hablaba de una línea rectora en las universidades, creo que también viene de la mano de este tema, porque es cómo se para la Universidad Argentina con esta nueva, que no es nueva, que no viene nueva, ¿no?, desde los 90 para acá. Sí, hay muchos documentos del Banco Mundial donde esto está explícitamente escrito, digamos. Totalmente, y analizado por economistas, no por educadores. De la educación y sobre todo de la educación superior hablan los economistas, no hablan los especialistas en educación. Eso también es una característica, y repito, de los 90 para este lado. ¿Por qué me paro en los 90? Por nuestra ley de educación superior. Porque hubo un debate muy grande ya en ese momento al considerar a la educación superior como un servicio. Y la verdad que eso cambia el concepto de la universidad pública que tenemos nosotros, universidad pública y gratuita, porque la universidad pública y gratuita está pensada como un derecho, no como un servicio. Y eso modifica y en cierta manera nos pone en una suerte de igualdad de condiciones con las universidades privadas. Y toda la política que se está desarrollando últimamente empieza a verse cada vez más esta equiparación, igualación con la universidad privada, y la verdad que nos preocupa profundamente, porque la tradición nuestra, y sobre todo en nuestra Argentina, de cuidar y de preservar la educación y la educación superior puntualmente como un derecho, está instalada en todo nuestro país. Porque yo miro para el 2018, donde se profundizó el ataque a la universidad pública, donde estos documentos de la OCDE, del Banco Mundial, salieron a flote y se pusieron sobre la mesa muy fuertemente, incluso, no sé si recuerdan, el plan maestro de aquellas épocas, donde el docente se convertía en un facilitador, donde se ponía el peso de la responsabilidad sobre los y las docentes, donde se criticaba que en las universidades públicas fundamentalmente teníamos buenos salarios, había estabilidad y estábamos sindicalizados. Todo eso como características negativas, no positivas. Nosotros lo vemos como algo positivo, tener estabilidad en nuestro trabajo, estar sindicalizados, defendernos como trabajadores, vernos como trabajadores
y trabajadores y trabajadoras, y no como quienes estamos vendiendo un producto y estamos al servicio de un consumidor, que en este caso es el estudiante. En ese momento, en el 2018, en todas las universidades de Misiones, incluso en la Universidad de Misiones también, salimos a la calle, y el 31 de agosto fuimos 600.000 argentinos en la calle defendiendo la universidad. Eso nosotros lo tenemos que tener en cuenta, porque creo que está fuertemente arraigada y que no vamos a dejar que esta posibilidad de ascenso social que tenemos no sea arrebatada. Pero obviamente hay que estar con la mirada atenta, preparados y sobre todo, creo yo, capacitados. Tenemos que leer y estudiar y participar y entender cuando nos hablan de innovación y nos vienen con nuevas propuestas mágicas, que en realidad es una política que viene desde hace muchos años, subyacente, y que lo único que es intentar modificar lo que hoy tenemos como universidad pública, que no quiere decir que tenemos que avanzar y progresar, no tiene que ver con que tenemos que seguir con una universidad ética, pero no modificando los pilares de lo que son la educación pública. Tal cual. Yo recuerdo, en función de esa nota que hacíamos con ALPA, leíamos un documento del Banco Mundial del año 2015, 2017, no recuerdo con exactitud, donde se usa la palabra peligroso para calificar el ejemplo argentino, ¿no? En materia de educación superior y el abordaje doble de no tener ningún tipo de cortapisa en el ingreso al sistema y que además sea gratuito. Totalmente. Otro de los temas es el ingreso irrestricto. Claro. Y la duración de las carreras y cuánto el estudiante demora en completar sus estudios. Hay un ataque muy fuerte hacia nuestra universidad pública puntualmente, que hemos logrado sostener durante muchos años. La reforma del 18 le dio un nuevo formato a la universidad, la gratuidad en el 49, ha ido forjando esta universidad que tenemos hoy, y que obviamente a los grupos económicos concentrados les molesta porque necesitan sacar profesionales al mercado. Hay una subestimación de las ciencias sociales, de todo lo que tiene que ver con las humanidades, también muy fuerte. Entonces, la verdad que estamos en una situación compleja, porque desde el punto de vista salarial tenemos que estar atentos y atentas, desde el punto de vista de nuestra salud, con nuestras obras sociales universitarias, también devastadas por todo lo que viene sucediendo y por nuestros bajos salarios, pero a la vez también como docentes universitarios y como sindicatos de docentes universitarios, estar pensando qué universidad, quiénes, cómo, cuál es el proyecto de país, y en ese contexto cuál es el proyecto de universidad, o al contrario, qué proyecto de universidad necesita nuestro país para salir de la dependencia. Que los desafíos son muy amplios, lo urgente nos va siempre dejando a un lado lo importante, y existen externos que se ocupan con mucha facilidad y sobre todo con mucho presupuesto para atacar eso que debemos defendernos. Así que creo que los desafíos que tenemos por delante son inmensos. La palabra entonces de Francisca Staiti, secretaria general de la CONADU Histórica, en diálogo con Suena el Río en la segunda mañana de FM Universidad. Otra vez, igual que con el primer audio de la entrevista anterior, una serie de hilachas muy larga para empezar a estirar. Le propongo un salpicadito de frases. Primero, el debate que convoca la UNESCO para debatir el funcionamiento de los sistemas educativos a nivel mundial, llamando a especialistas de todo el planeta para evaluar y comparar los distintos sistemas educativos. Un espacio donde hablaron los economistas, pero no los educadores. Segundo,
Remarcar también, que es algo que menciona Francisca, no se trata de ideas nuevas, sino que esto es algo que ya se intentó en la década del 90 en nuestro país, y en 2018 también se volvió a impulsar muy fuertemente hasta que la gente salió a la calle a marcar un poco la cancha y no se terminó de ir del todo, porque aún en 2022 el discurso sigue presente. Ahora, en cuanto a las medidas que se llevaron adelante, sí lograron frenarse un poco. Tercero, la subestimación a las ciencias sociales, lo cual personalmente encuentro bastante divertido, porque siempre es la crítica de la persona que estudia alguna ciencia humanística o alguna ciencia social de qué viven los estudiantes de filosofía o de qué vive un estudiante de artes. Ahora, todo era muy lindo y todo era muy gracioso hasta que vino la pandemia, y de golpe la gente necesitaba consumir libros, necesitaba consumir música, necesitaba consumir arte, y esos son todos oficios y profesiones que se estudian en la universidad, se aprende a hacerlos. Eso no es un detalle menor. Otra cosa, hace unos programas en este espacio hablábamos del ejemplo de participación cívica mediante la acción directa de niños y adolescentes, concretamente en Chile, sobre el pedido de educación pública en ese país. Un detalle sobre el que volveremos más adelante. Y por último, y quizá más llamativo, por utilizar una palabra realmente benigna, aunque no lo amerita, la remarcación por parte del Banco Mundial en un informe catalogando al ejemplo argentino como peligroso. ¿Peligroso para quién? ¿A qué y a quién le tienen miedo? Porque el peligro presupone la posibilidad de un daño, de un perjuicio, y por lo general la gente le tiene miedo al daño, al perjuicio, etc. ¿Qué viene a romper o qué viene a dañar la educación pública y el acceso irrestricto de los alumnos? Otro punto, y usted lo acaba de mencionar, que se critica en estos documentos que mencionábamos, del Banco Mundial y de otras instituciones, es la sindicalización, el alto grado de sindicalización de los docentes de todos los niveles en la Argentina, a lo que también se califica como preocupante, recuerdo esa palabra, y la libertad de cátedra, es otro de los temas que preocupa o que parece peligroso para este tipo de análisis. Sí, yo lo mencioné al pasar en la crítica de este documento del Banco Mundial, de la sindicalización de nuestros y nuestras docentes. Y es como contradictorio, porque nuestra gran preocupación es cómo hacemos para acercar al sindicato a mayor cantidad de docentes, claro, a que nuestros y nuestras docentes se sientan trabajadores y trabajadoras, y que se reconozcan en ese rol, no solamente en el rol docente, sino también asalariados, nos jubilamos y recibimos una pensión. Dejo el tema jubilatorio a un costado porque también es otro de los temas por los que viene el Banco Mundial, ¿no? Y el FMI. Pero digo, preocupados y preocupadas en los sindicatos por ver cómo se acercan más al sindicato, o por lo menos si no se afilian, la preocupación como trabajador y trabajadora, y la mirada, ¿no?, del Banco Mundial sobre la sindicalización. Y claro que preocupa la sindicalización, porque lo que se pretende y lo que nos pasó durante la pandemia es la exacerbación del individualismo, es el uno a uno, claro, es el tratar con el trabajador, la trabajadora, no importa si es docente, metalúrgico o de la UOCRA, no importa, trabajar el uno a uno con el trabajador, en este caso docente. Recordemos que yo te hago referencia a los 90 porque creo que fue el momento, sí, donde el neoliberalismo surgió con toda su fuerza. Recordemos que en los 90 hay un decreto de ese momento que regulaba y sigue regulando las paritarias universitarias. Ajá, ¿y cierto? ¿Cuál es el objetivo de ese decreto? El objetivo de ese decreto era descentralizar la discusión salarial y que cada universidad discutiera salario con sus trabajadores. Y eso también te quita la posibilidad de la unidad, de salir en conjunto, de lo colectivo. Y hoy el salario lo discutimos a nivel nacional. ¿Qué hubiera pasado si hoy nos encontráramos discutiendo salario por empresa, ¿sí?, universidad con los sindicatos de cada uno de los lugares? ¿En qué situación estaría hoy la Universidad de Misiones, que es una universidad más chica,
frente a la UBA o a la misma la Universidad Nacional de Cuyo, que es más grande. Claro. Tema territorio, no es lo mismo el territorio que tiene que cubre la Universidad de Misiones al territorio que cubre o la Universidad de Córdoba al territorio que cubre la Universidad de Santa Cruz. Claro. Entonces, esto de la sindicalización molesta porque tenemos conciencia o intentamos que la conciencia de clase trabajadora es la que prime, y es lo que no le sirve al modelo del Banco Mundial. No le sirve la sindicalización, no le sirve la representación de los y las trabajadoras. Por eso tanto ataque hacia los sindicatos también, ¿no? El ataque al sindicalismo es fuertísimo. Sí. Y la razón está en esto, en que molestamos y no dejamos que se lleven adelante, o por lo menos somos un dique de contención y una manera de frenar el avance de estas políticas. Bien. Y molestamos y mucho. Tal cual. Bueno, ahí está. Ahí empieza a asomarse un poquito el cuco y nos empieza a mostrar la hilacha. En los primeros segundos de este segundo fragmento de entrevista que acabamos de escuchar se menciona, número 1, el alto grado de sindicalización de los docentes de todos los niveles de la Argentina, y número 2, la libertad de cátedras. Y un poco ahí está también la cuestión, uno de los puntos centrales de la agenda del Banco Mundial, pero que no es exclusiva de esta institución, sino también viene por parte del Fondo Monetario Internacional, que en definitiva es un instrumento que dice internacional en el nombre, pero el poder de veto y la mayoría de votos los tiene Estados Unidos. Digamos la cosa por su nombre. De una u otra forma, lo que se busca es una regresión a las políticas económicas que nuestro país adoptó durante el gobierno democrático de los años 90 y también durante el gobierno de facto de los 70. En el bloque anterior hablábamos del sistema educativo chileno y la puja por cambiarlo por un sistema público. Bueno, ese sistema arancelario en Chile es herencia de la dictadura del general Augusto Pinochet. A ver, lo que busco un poco con estas semblanzas es invitarlos a todos ustedes a que no pequemos de ingenuos, que no nos podamos hacer, digamos, en criollo, no nos hagamos de los boludos, y también tratar de animarnos a ver quiénes están un poco detrás de las cortinas. Francisca nos habla de los trabajadores de la educación y usa esa categoría y no la de docente, porque un docente es, en definitiva, un trabajador asalariado que tiene que comer. Y es en esa separación que el alto grado de sindicalización se transforma en un problema para los modelos propuestos por estas instituciones internacionales que vienen de afuera. En definitiva, y volviendo a una de las ideas con las que cerramos aquel primer programa de esta segunda temporada de Infancias sin Etiquetas, todo esto pega un gran círculo y repercute negativamente en una multiplicidad de espacios y ámbitos que no tenemos el tiempo de abarcar completamente en este espacio. Pero más allá de eso, lo que nos compete a nosotros, a Infancias sin Etiquetas, son los derechos de las infancias y las adolescencias. Y en este contexto, sin salario digno para el cuerpo docente, no hay forma de garantizar el acceso al derecho a la educación. Y mientras suena las pelotas de fondo, para el programa de hoy, algo que esta vez, como diría Lelutier, fuera de programa, no anticipamos en la apertura, pero lo trajimos, el Abrepalabras nuestro de cada semana. Los dejo con las voces de les niñes. Había una vez una vaca en la quebrada de Humahuaca. Como era muy vieja, estaba sorda de una oreja. Y a pesar de que ya era abuela, un día quiso ir a la escuela. ¿Qué es la escuela para vos? Es un lugar donde la gente aprende cosas para saber. De anteojos. La vio la maestra asustada y dijo: estás equivocada. Para mí la escuela es un lugar donde socializás y aprendes para de grande
ser una persona muy trabajadora y buena en los estudios. Inicié las clases muy contenta para ir a la escuela, aprender y hablar con mis amigos. La gente se fue muy curiosa a ver a la vaca estudiosa. Para mí la escuela es un lugar donde aprendemos a formarnos para nuestro futuro y también para aprender nuevas cosas que nos motivan a seguir creciendo. Y como el bochinche aumentaba, en la escuela nadie estudiaba. La vaca de pie en un rincón rumiaba sola la lección. ¿Qué es la escuela para vos? Escuela. ¿Qué es la escuela? Escuela para trabajar. ¿Y para qué más? Para jugar a juguetes. Fue la vaca y en ese lugar de Humahuaca la única sabia fue la vaca. Y en ese lugar de Humahuaca la única sabia fue Escuchábamos entonces el abrepalabras relacionado a la temática del día de hoy que les habíamos podido preparar para esta tarde. Nos estamos quedando con poquito tiempo, son y 52, pero todavía hay algunas cositas más que nos quedan para decir. Al principio hablamos de las personas que nos iban a estar acompañando en diferido. Uno de ellos era Eduardo Rinesi, pero lamentablemente no nos queda tiempo para seguir hablando de esta temática. Seguramente lo que hagamos sea presentar este mismo material, prepararlo con un poco más de anticipación y poder elaborarlo y darle el espacio que creemos desde la producción se merece esta temática. Agradecimientos a principalmente Suena el Río por compartirnos su material. Pueden escucharlo de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana por esta misma radio. Fabiana Silva en la producción de piso y parte del guión, Lourdes Merele en la producción de este programa y también en parte del guión, Miguel en la edición. Y les hablábamos también de las redes hace un tiempo, vamos a repetirlas, no se preocupen. En este sentido, siempre es oportuno recordar a toda la audiencia que somos, ante todo, un proyecto llevado adelante por docentes y alumnos de la Universidad Nacional de Misiones y más concretamente de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Y en ese sentido, hace unos días se hizo una convocatoria abierta para gente que quiera sumarse a este proyecto radial dirigido a graduados y estudiantes concretamente de la UNAM. Y debo decirle, fue una experiencia muy positiva, mucha gente se acercó con preguntas, pero también con ganas de sumar. Están escuchando este mismo programa en este momento, así que un saludo a todos ellos, anticipando también la inclusión de su trabajo, de sus voces, porque como siempre hemos dicho también a lo largo del año pasado, uno de los objetivos de este espacio también es ir ampliando el número de voces que suenen, la cantidad de personas que tenga algo para decir y en ese sentido ir socializando el uso de la toma de la palabra con los desafíos que plantea, pero también con las experiencias positivas que le vienen asociadas. Nuestras redes son, en Facebook nos agregan como amigo a Infancias Sin Etiquetas, todo separado y con todas las S. En Instagram, @Infancias Sin Etiquetas, todo junto y con todas las S. Al espacio de esta radio en concreto, la cuenta es @Infancias_radio. A mí personalmente me pueden seguir en Riquelme Lucas 9. Por lo pronto vamos a despedirnos con lo que abrimos, otra canción de Virus, un conjunto icónico de nuestro rock nacional, una canción bonita para bailar un poco. Vamos a escuchar el Wadu Wadu y nosotros nos despedimos hasta el jueves que viene.